participaron de ese emprendimiento cultural que afortunadamente, con la colaboración de los vecinos y socios que siguen y seguimos participando de la vida institucional, puede mantenerse aquí en pie en este rincón de la Boca, tratando de hacer honor a la historia y a la tradición. De alguna manera ese legado es un desafío permanente. Un desafío que de alguna manera podemos cumplir o tratar de cumplir por la confianza que depositan en nosotros a diario no solamente los asociados, sino también los artistas, los escritores, aquellos que hacen a la esencia del porqué de la existencia de la agrupación. Y en este caso particular, en este viernes, es una modalidad, si se quiere, un poco nueva, porque muchas veces las actividades de impulso, como de otras instituciones culturales, nuestros queridos amigos del Ateneo Popular de La Boca, que acá nos acompaña su presidenta y otros destacados expresidentes y exsecretarios del Ateneo, las reuniones solían ser los días sábados muchas veces, y a veces había superposiciones de actividades entre instituciones. También con este espíritu de confraternidad boquense tratamos de conciliar los horarios y las agendas. Y esta idea de un viernes especial en Impulso, una oportunidad para compartir un rato en una casa que tiene con mucho de historia y tiene mucho de futuro, creemos, porque cuando participan de nuestra vida institucional gente como Blas Castaña, querido amigo, un gran artista plástico, bueno, lo va a presentar ahora Horacio, y se incorporan a nuestra institución, a nuestra vida comunitaria como socio honorario, y gente como Esteban Moore, queridísimo amigo y además extraordinario poeta, escritor y poeta, a nosotros nos llena de satisfacción y al mismo tiempo redobla nuestra sensación de responsabilidad institucional. Tenemos que saber hacer honor a eso que nos han, me parece que está haciendo algunos ensambles, debe estar preparando el nieto del amigo Horacio. Bueno, yo le voy a pedir a Horacio que se refiera un poco a la persona de Blas, a la obra, y por supuesto a Blas que nos acompañe en esta primera parte de la reunión aquí adelante. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero honor y orgullo esta jornada de hoy, viernes 15 de julio, porque la vamos a compartir con dos notables artistas y dos amigos, que extrañamente son vecinos también. No sé si lo sabían. 14 de julio y Carvajal y Avenida de los Incas atrás del Gran Atlético. O sea que están muy cerca. Bueno, aquí a mi izquierda, a mi siniestra, está sentado Blas Castaña. Yo estoy absolutamente convencido de lo que voy a decir. Para mí Blas Castaña es uno de los artistas plásticos argentinos más importantes de estas épocas, por su obra, por su trayectoria y por su coherencia de pensamiento y a su vez de obra. Voy a leer una cuestión que nos va a ir poniendo el tema. Este es un hermoso catálogo de una oportunidad. Todos los catálogos de las exposiciones de Blas son hermosos, porque realmente están diseñados. Bueno, pero en este dice: nací en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, en el límite con La Boca. No soy porteño, soy del Riachuelo. Las luces de colores de infinitas lamparitas se encendían, alargaban y ondulaban en el agua sobre la costa lejana. Desde allá, desde la fiesta, llegaban acariciando las ondas, las voces del acordeón, y un caballo carmín galopaba en la otra orilla en penumbra. Mi casa era una casa de inquilinato, donde habitaban obreros y artesanos europeos. Tenía una planta baja muy amplia, con un gran patio de baldosas rojas, partidas y macetas de diversos tamaños con malbones, ruda y jazmín.
En el patio había una parra y un enorme piletón al aire libre. Sobrelevado como un altar, allí las mujeres se subían a lavar la ropa. La casa tenía 2 baños, que por supuesto eran a la turca. Mi familia vivía en la parte superior, a la que se llegaba por una escalera muy empinada. Recuerdo la larguísima barandilla de hierro y el ruido de la ropa tendida, sacudida por el viento. O sea que acá Blas Castaña está haciendo una pintura hermosa, perfecta, de esa casa en el límite entre La Boca y Barracas. Blas Castaña es un artista, como ya dije, entiendo que extraordinario, más allá de las distinciones y los premios que haya obtenido. Entrar en su taller, en su mundo mágico de la calle Carvajal, es realmente, es como entrar en una especie de templo, un templo laico, maravilloso. Entrar en su taller, encontrar desde las grandes obras esas que va ensamblando, con pequeños anotadores, al lado de pequeños anotadorcitos llenos de dibujos maravillosos. O sea que es realmente especial. Me acuerdo hace un tiempo que me lo encontré en la calle, cerca de su casa, y me dice, vení hasta el taller que te quiero mostrar una obra que estoy haciendo muy rara. Estaba preparando un recubrimiento para el altar de la iglesia de la Merced. Una pieza maravillosa que en ese momento estaba desplegada, todavía desplegada, digo bien, no estaba plegada, en alpaca, maravillosa, un trabajo maravilloso que recomiendo que el que no lo ha visto pase por la iglesia de la Merced y vea en su altar ese trabajo que hizo Blas Castaña. Realmente da gusto, y da gusto conversar con Blas cuando uno está en la casa y prepara el café, hace una ceremonia de esa preparación de café. En la cocina uno no se cansa de cocinar como de diario, con una vista hermosa, un jardincito. Uno no se cansa de cansar fotos porque las naranjas están puestas ahí abajo de una mesita y es una naturaleza muerta de cesante. Una cabeza, una figurita, y bueno, uno remonta, qué sé yo, al rococó, tirando más acá hacia el Art Nouveau. Una maravilla. O sea que eso del templo del arte efectivamente está ahí. No es, acá bajo atención, no es solamente por Blas. Dina, su esposa, también es una magnífica artista plástica. Y su hijo, que también está aquí, hay que ver los muebles que hace. Una cosa maravillosa. Blas Castaña, entre los premios que tiene, yo me menciono muy pocos, el Trabuco de Pintura del año 2000, el premio de la Asociación Argentina de Críticos de Arte del 96, el primer premio Espíritu de Grecia 1992 con un grabado, el premio Conex de Platino al quinquenio 87-91. Bueno, y seguramente acá me estoy olvidando de algunos. En este momento, él nos ha donado una obra hace poco que se llama 15 Esfinges sobre la obra de Gesualdo Bufalino, un extraordinario autor siciliano, perdón. Lamentablemente no la tenemos acá porque está en proceso de enmarque, merece un marco magnífico esa obra que nos ha donado. Pero la obra de Blas tiene a su vez unas ilustraciones en diversos libros. Hay uno que se llama Odiseo Confinado, que es de Leónidas Lamborghini, por supuesto. Es maravilloso ver el trabajo que él ha hecho en esos grabados. Es algo, el libro totalmente agotado. Sí. Bueno, pero podríamos hablar largo y tendido de la obra de Blas. Por ejemplo, acá podemos ver algunos de esos que yo, así groseramente, dije ensambles de madera. Aquí podemos ver algo de ello. Aquí podemos ver en la tapa del catálogo. Y voy a ser breve porque no quiero, después voy a tener que decir algo seguro. Yo una vez estaba en Toulouse, en Francia, y una gente que conocí ahí en Toulouse me dijeron, ¿no querés en vez de estar en el hotel que está, venir a nuestra casa el tiempo que está? Yo estaba haciendo una exposición allá en Toulouse. Y sí, cómo no, con mucho gusto.
Y bueno, me acogieron de una manera extraordinaria. Y el hombre de la casa, un día paseando ahí por el canal de Humini, me dice, yo tengo un cuñado que anda siempre buscando maderitas viejas, así cosas medias porquerías, y con eso arma unas obras magníficas. ¿Y cómo se llama? No, pero por ahí no lo conozco. Blasca, pero ¿cómo no lo voy a conocer? Pues ahí fue bueno, a partir de ahí después ya nos encontramos con Blas y creo que ha surgido una amistad entrañable. Yo no quiero seguir siendo pesado, simplemente quería, antes de entregarle el diploma, yo no sé si no te hemos dado este libro alguna vez ya, ¿sí? Bueno, tenés dos, y regalalo, que es difícil de conseguir. Entonces te damos que no lo tenés. A ver si lo tenés también. Son 200 dibujos de Juan Carlos Bergottini, maestro de la Boca. Y este otro especial que te va a gustar en particular. Este es un libro que había comprado en Sicilia en el año 1965 el escultor Abelardo Arias. Y me lo había regalado a mí. Y bueno, acá tiene una pequeña dedicatoria, y esto me parece que está mucho mejor en tus manos porque está en italiano. Viaggiatori stranieri in Sicilia. Ahora, por favor, después de esto que yo dije, no quiero ser más largo. Empieza la formalidad. La formalidad. Pasa a ser Blas Castaña el 8º socio honorario de esta institución. Señor presidente, ¿quién puede hacerlo? Qué maravilla. Sí, se incorporan acá ya a nuestra biblioteca. Muy bien. Si quiere decir algo, maestro, no tiene ninguna... No tiene obligación, pero estaría muy bueno. No, para mí es muy importante ser reconocido por gente de la Boca, porque siempre estuve en el límite y me da mucha alegría, mucho honor estar todavía más próximo, ¿no? Yo digo que la Boca es mi patria, ¿no? En Barracas no encontraba demasiada motivación. La Boca tiene el color, tiene el arcaísmo que para mí está vinculado a lo vital, ¿no? Tiene los colores puros. Barracas tiene muchos ahora son garages, mucho galpón. muchos galpones. Mucha barraca. Muchas barracas. Y bueno, la Boca sigue teniendo... No, me pasa que cuando a veces, yo ahora vivo en Villa Ortúzar, y me pasa que cuando estoy medio deprimido, en vez de ir a ver al psicoanalista, voy a darme una vuelta por la Boca. Caminar por la calle, por sentir los olores, ahora en otoño, en esta época, encontrarme con lo que cuento aquí en el catálogo, ¿no? Así que es mi patria, así que gracias. Muchas gracias. Tenés un rincón más para sentirte en tu patria ahora. Has venido otras veces, pero es absolutamente... Sentí tu casa. No, esto lo voy a enmarcar y lo voy a tener en mi casa como algo muy precioso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora hacemos un cambio. Invitamos a Esteban a que pase a la mesa. Así Blas se sienta con Dina y con Nicolás. Nicolás. Yo no te voy a presentar a vos porque te conozco. No, pero sí, charlemos. Ya sé que tenés la silla ahí. Carla Esteban acá. El premio que le dieron al señor Castaña, que vos dijiste, el premio Trabuco, parecía una canción Trabuco, Alguien se cayó. No pasa nada. Se le dieron el premio Trabuco. A cualquiera le puede pasar. Este es más flaco. Ya pasó otras veces. Ya pasó otras veces. Señores, el Museo del Humor se ha quedado sin director. Sin director, qué
Son humoradas. Claro. Doble, póngale a... Ahora Luis. No se puede. Ahí está. ¿Pero qué es esto? La noche de 200. Bueno. Lo sacás en el suelo. Que quede para la posteridad. Precisás examen. Bueno, segunda parte de este hermoso viernes, como decía el flyer, viernes especial en Impulso. Una de las razones fundacionales de Impulso estaba vinculada a la promoción de las artes, entendiéndose fundamentalmente en el concepto de aquel entonces las artes plásticas, pero también y sobre todo de las letras. La característica de esta institución en sus años fundacionales, a los que podríamos calificar los años de oro de Impulso, aquellos que van desde 1940 a 1960, pongamos, por hacer un corte arbitrario. A lo mejor es injusto, pero me parece apropiado porque esos son los años de oro de esta institución, de la participación activa de la enorme mayoría de sus fundadores. La particularidad es que en esta sala donde estamos, que es la originaria, se hacían las exposiciones. En estas paredes, revestidas con artillera y con una ornamentación escenográfica a cargo de Juan Carlos Miraglia, el autor de nuestro logo y abuelo de Walter, que está ahí filmando Walter, como siempre registrando todo lo que tiene que ver con nuestra tradición. En esta sala, cuando se inauguraba una exposición, una personalidad del mundo literario, a lo mejor personalidades que brillaban pero que todavía no habían alcanzado su máximo prestigio, hacían en la introducción era una conferencia. Aquí mismo, en esta mesa que ustedes ven acá, que de alguna manera, con el trabajo del querido amigo Ramón, que está por acá, que la recuperó, y nosotros la queremos conservar en esta sala porque tiene un enorme simbolismo. En esta mesa, para inaugurar exposiciones, se sentaron Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges. Bueno, ya te adelantaste. Si me vas a interrumpir, vamos a terminar mal. Ernesto Sábato, Manuel Mujica Lainez. Nada, está bien. Y Jorge Luis Borges también ocupó esta tribuna, muchos años atrás. Y nos parecía que en el año del 30º aniversario de su fallecimiento, teníamos que tener también una actividad que lo recordara como podríamos recordar en una reunión, no en una conferencia, en una cuestión formal, sino un recuerdo auténtico del escritor poeta. Y como tantas veces habla gente que habla por los libros, por lo que leyó, con Pancho llegamos a la conclusión que qué mejor que invitarlo a Esteban Moore, que además de ser un querido amigo, es un extraordinario poeta. Pero además no está hablando él de lo que leyó de Borges. Yo no pago la pizza por su... Está hablando y va a hablar de lo que él también sabe de Borges de primera mano. De su trato, de su relación con él. No va a hablar desde un espacio meramente teórico. Esteban es un poeta reconocido, magnífico traductor. Magnífico traductor y además poesía, reconocido en todo el continente americano. Y que hace algunos años atrás tuvo el atrevimiento de participar junto con el sujeto que tiene a su diestra de un famoso y prestigioso certamen de la Boca que se llama Salón del Poema Ilustrado. Y recién dije Ateneo Popular de la Boca, en la entidad
hermana, querida, pero también un poquito adversaria. Entonces, Casi nos linchan. y estuvieron a punto de ser colgados porque le ganaron a los ateneístas en el premio del Salón del Poeta Ilustrado. Creo que ese poema, con Buggy en Casablanca, ilustrado por Horacio y poema del querido Esteban, dio que hablar en aquel certamen, que fue ¿en qué año? 2000. En el año 2000, o sea, hace 16 años. Suena a que podría ser una condena. Fueron condenados a 16 años. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Esteban, que va a referirse al escritor poeta, al inigualable Jorge Luis Borges, y en la misma tribuna que ocupó Jorge Luis Borges. Hace esa aclaración porque la gente ya empieza a asustarse. No se asusten. Dice que la va a leer, son 78 páginas. No, acá hay una síntesis. Este es un texto que ahora va a salir en libro. Que como No, la síntesis, perdóname. La síntesis está marcada acá, no es que esta sea la síntesis. Como todos saben, se cumplen 30 años de la muerte de Borges y este texto me lo pidieron para un homenaje que se le hizo en Bogotá, sin la participación de la Embajada Argentina, claro, para algunos amigos. Y yo creo que con Borges no se debe jugar mucho, así que digo, voy a hacer un extracto de esto y después sí, serán 20 minutos. Y después sí podemos pasar a la parte anecdótica, que a veces, muchas veces es más parte de la ficción y... Este texto tiene... leído completo, es un poco la tesis, es la siguiente, es que Borges no hubiera sido el narrador que fue si no hubiera sido el poeta que fue. Un poco lo que Eliot plantea con Rudyard Kipling. Yo lo titulé Jorge Luis Borges, el escritor poeta. Jorge Luis Borges toleró con paciencia, no sin estoicismo, humor e ironía, las opiniones de los muchos que se ocuparon de él y su obra. Esta relación con propios y ajenos, en ocasiones tormentosa, sufriría una transformación radical en 1961, cuando se le concede, junto a Samuel Beckett, el Premio de Literatura del Congreso Internacional de Editores. A partir de este reconocimiento, sus textos adquieren mayor visibilidad, trascendiendo fronteras y el hasta entonces limitado círculo de sus fieles y atentos lectores. Su tardía y posterior canonización local, corresponde con el interés que despiertan sus textos en el panorama literario internacional, donde son leídos con asombro y delectación. Borges será recibido en distintos países no solo como uno de los escritores más influyentes que haya producido América del Sur, sino también como el precursor de una estrategia literaria descolonizadora. Traducción, apropiación, reescritura. Declan Kuyver es un ensayista irlandés, últimamente muy reconocido. Declan Kuyver sostiene que Borges, como en Wilde, la literatura inglesa produce un efecto liberador. A Wilde lo equipó con una máscara detrás de la cual pudo componer los lineamientos de su rostro irlandés. Esta sería una estrategia que utilizarían muchísimos escritores descolonizadores. Y como de costumbre, dice Kuyver, fue el argentino Jorge Luis Borges quien brindó la forma más acabada de este método, criterio por el cual será considerado como un predecesor entre aquellos que leyeron e interpretaron las tradiciones centrales, europeas, en clave local, desde un etos constituido en los márgenes. Borges reconoce tempranamente este recurso en un artículo dedicado al autor del Ulises. Dice: James Joyce es irlandés,
Siempre los irlandeses fueron agitadores de la literatura de Inglaterra. Hicieron hondas incursiones en las letras inglesas, talando con toda exuberancia retórica con desengañada impiedad. Borges, sin llegar al grado de radicalidad experimentado por sus pares irlandeses, a cuya conciencia cultural aludirá años más tarde en su discurso de incorporación a la Academia Argentina de Letras, expone en una conferencia dictada en 1927 su visión acerca de la existencia de un habla argentina, señalando que dos influencias antagónicas militan en su contra. Una es de quienes imaginan que esa habla ya está prefigurada en el arrabalero de los sainetes. Otra es lo de los casticistas o españolados, que creen en lo cabal del idioma y la impiedad o inutilidad de su reflexión. Dos deliberaciones opuestas, la pseudo plebeya y la pseudo hispánica, dirigen las escrituras de ahora. El que no se aguaranga para escribir y se hace el peón de estancia o el matrero o el valentón, trata de españolarse o asume un español gaseoso, abstraído, internacional, sin posibilidad de patria ninguna. Sin posibilidad de patria ninguna. Si bien son innegables las abismales diferencias entre ambos países, no se puede dejar de señalar un deseo compartido, el de poseer una lengua propia. Una, expresa Borges, que logre la plena entonación argentina del castellano, rasgo diferencial que nos funda en tantos sujetos culturales en el universo hispano-blanco. En este aspecto es evidente su propósito, rescatar el tono de aquellos que él considera sus mayores, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, Lucio Mansilla y Eduardo Wilde, quienes, en su opinión, escribieron en el dialecto usual de sus días. El tono de su escritura fue el de su voz. Su decirse criollos no fue una arrogancia grillera, ni un mal humor. Su poética, que él definirá como una humilde mitología de tapias y cuchillos, no ignorará la prosodia rioplatense y tendrá, entre otros fines, depurar la lengua, mitigar sus excesos retóricos y liberarla del neologismo innecesario. El testimonio de Augusto Monterroso, un narrador guatemalteco, Tito Monterroso, un gran escritor, dice, respecto de esta característica borgiana, y es concluyente: súbditos de resignadas colonias, escépticos ante la utilidad de nuestra exprimida lengua, debemos a Borges el habernos devuelto a través de sus viajes por el inglés y el alemán la fe en las posibilidades del ineludible español. Borges hubiera dicho castellano para marcar una diferencia mayor, ¿verdad? Volvemos a, como dice Humberto Acabal, un poeta guatemalteco, dice, no fueron los españoles, fueron los castellanos, claro. España todavía, sean indulgentes con estos barquinazos, ¿no? Porque si no se los leo todos y se van a ir. Otra oportunidad. Pero bueno, pero hay barquinazos, ¿no? Sean indulgentes. Acabal decía eso, ¿no? Y también dice, ¿no? Porque, como todos saben, hay bueno, en una pequeña disputa de restaurante, ¿verdad? Esas disputas después de los postres, ¿no? Unos tragos. Vino, más que nada, vino, sí. Sí, porque los tragos es otra cosa. Alude a bebida blanca el trago, ¿no? Te conoce más siendo descendiente de un traductor venezolano le dice a un traductor argentino que ¿por qué traduce en, digamos, la lengua, podríamos decir, rioplatense? Porque usted
de ese modo está condenando sus traducciones a una ínsula, a una isla, aislarla. Y al argentino le dice, escúcheme, Costa Rica se vocea, Nicaragua se vocea. Además en Nicaragua, después de la revolución en que derribaron a Somoza, el voceo pasó a ser una diferencia con el anterior régimen, ¿verdad? Bueno, Chile hay voceo, bueno, hay varios tipos de voceos, pero 50% y generalmente en el habla, podríamos decir, doméstica, se vocea y estamos más o menos equiparados en los años de hablantes. Así que no hay que tenerle vergüenza al voceo, como los argentinos que trabajan en la CNN dicen, tú sabes, tú sabes. Borges, vamos a llegar ahora, apuramos, llegamos al cumpleaños 40 de Borges. Borges aún no cumple 40 años y ya ha ajustado los mecanismos de su estilo y ha descubierto aquello que él considerará significativo en Bartolomé Hidalgo. Eso lo escribe Borges, no lo escribo yo. Una voz, una entonación y una sintaxis particular. Bartolomé Hidalgo es un argentino, que los uruguayos dicen que es uruguayo, como dicen lo mismo de Gardel, pero era de padres argentinos, nacido en el Uruguay y muerto en Morón. Así que para nosotros es argentino. En esos años publicó los títulos con los cuales comenzó a cimentar su reconocimiento internacional. El jardín de los senderos que se bifurcan, ficciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decir perdonen los barquinazos, ¿no? En estos años, él intensifica su trabajo en colaboración con varios autores, entre ellos Bioy Casares, Silvina Bullrich, etcétera, etcétera. Con Silvina Bullrich, él hace una antología que se llama El compadrito, su destino, sus barrios, su música. Y esta es una antología que no prescinde de Roberto Alto, porque esta es una cosa que hay que decir de Borges, porque, bueno, me estoy agregando notas. Porque a partir de los 60, hay como una especie de fractura, pero una fractura buscada, entonces hay autores que sostienen que tendríamos dos tradiciones, ¿no? Una que viene de Borges y otra que busca enfrentar esa tradición con Roberto Alto y buscar una vertiente un poco más popular. Pero Borges era lector real. En esta antología él incluye un fragmento del Juguete Rabioso, que es del 26, y esta no es la primera vez que Borges reconoce la obra de Alto. Ya había destacado sus cualidades en La Pampa y el suburbio son dioses, y en su invectiva contra el arrabalero. En la invectiva contra el arrabalero dice que efectivamente Art sabía manejar ese lenguaje, o sea que lo está respetando como escritor, ¿verdad? Ambos textos pertenecientes al tamaño de mi esperanza, 1926. Este hecho nos revela su lectura de arte, experiencia soslayada por aquellos que intentan diseñar una tradición literaria alternativa que excluya a Borges, olvidando que una tradición literaria debiera ser concebida como un prolongado proceso dialogal en el cual participan un conjunto de voces, propias y ajenas, las que a través de la lectura, la traducción y la reescritura, actividades que constituyen un indudable acto de interpretación y apropiación, se amalgaman en una voz posterior, adquiriendo en la fusión nuevos sentidos.
otro barquinazo. No sé si lo estoy aburriendo con estas cosas. Ahora no. Hasta ahora Cuando se no. empiecen a levantar y se van, ¿Eh? Bueno, nosotros no vamos a la parte final. al lado tuyo. Vamos a la parte final. Me bancan. Me bancan. Y él paga la pizza, muy bien. La atención que comienza a recibir Borges, su posición como director de la Biblioteca Nacional, las primeras traducciones, la docencia. Acá puedo hacer una nota al pie. Le habían dado un carguito en la... Porque Borges siempre tuvo una... charlando y todo, tenía como una preocupación por el dinero, ¿no? Entonces, ahí en el 56, cuando era director de la Biblioteca Nacional, que se ve que en esa época los salarios no eran buenos, le habían dado un carguito en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, donde daba su famosa cátedra de inglés, pero en realidad charlaba con los alumnos, ¿no? Y el grupo de la revista Contorno armaron un grupo y se presentaron ante el rector, que era José Luis Romero, y dijeron, no, pero mire, este hombre no tiene ningún cargo académico, no estudió nada. Entonces promovían el despido de Borges. Entonces Borges llega muy complicado a la casa, dice, madre, me van a echar de la universidad, ¿qué vamos a hacer? Nos van a faltar 300 pesos. Entonces la madre lo llama Grillo de la Paulera. Y eran 6 de la tarde, esto es una historia real, ¿eh? Y Grillo de la Paulera le dice, mira, no te preocupes, juntale una muda de ropa a Giorgi, se van a tomar el tren a Mendoza, que sale a las 11 de la noche, y mañana a la mañana van a tal dirección y hablan con fulano de tal. Se toman el tren y se van a Mendoza. Llegan a Mendoza, hablan con quien tienen que hablar, y a las 11 de la mañana le dan un honoris causa en la Universidad de Mendoza. Se vuelve acá, y ahora sí, ahora soy profesor titular. Ven, qué cosas increíbles. Y estaban las viñas, estaban todo, ¿qué? Esas reyertas de familia, ¿no? Bueno, estamos con eso. Los prólogos, que escribió muchísimo, la incesante procesión de visitantes a su domicilio en la calle Maipú, entre los que... esa es buenísima. Esa es una anécdota, pero que es real también. Cuando fue Vargas Llosa, Vargas Llosa en la casa, dice, pero le dice al fotógrafo, ¿qué departamento más pequeño? ¿No? Y le hace comentarios, ¿no? Pero ¿qué Y la pieza, che, Entonces Borges, cuando Vargas Llosa se va, dice, vino un peruano que me parece que trabajaba en una inmobiliaria. Ahora Vargas Llosa lo acaba de comparar con Góngora, con Cervantes. Pero además, cuando le pregunta, maestro, y le habla, porque ve algunas goteras y todo, Sí, él le era un contesta cuarto como que pieza, no es sí. de bien nacido entre hombres, entre criollos, hablar de estas cosas. Claro, ¿no? criticarle el techo al hombre, está bien. Bueno, estamos en eso, las visitas, los proyectos, las ediciones privadas y la organización de sus obras completas, que esas las empezó a organizar con el vicedirector de la Biblioteca Nacional, José Edmundo Clemente, ¿no? Me parece que estas cosas se constituyeron en una distracción, pues en esta etapa no agrega, como señala César Hernández Moreno, ningún libro esencial a su biografía, ni a su bibliografía. En esta época no faltaron quienes cultivaron un feroz rechazo a su trabajo y preocupaciones estéticas. Entre los que integran esta tendencia al repudio y aversión a todo lo que viniera de Borges, que sumará seguidores y adictos y se prolongará en el tiempo, se hallan Jorge Abelardo Ramos,
Crisis y resurrección de la literatura argentina, 1954, Arturo Jaureche, Los profetas del odio, 1956, y José Hernández Arregui, Imperialismo y cultura, 1957. Ellos consideran, entre muchas otras cosas, que Borges, para decirlo en criollo, era poco argentino, un imitador de lo europeo que negaba, como opina Ramos, nuestra tradición, es decir, un simple colonizado. La lectura que realizaron de su producción elude el hecho fáctico de que Borges pobló sus páginas de símbolos ya presentes en nuestra tradición, resignificándolos, otorgándoles una nueva proyección, y qué decir de su intensa y profunda e enriquecedora lectura de nuestro pasado literario. Ramón Alcalde, también integrante del grupo de Contorno, profesor de retórica en la Universidad de Buenos Aires, fue tajante frente a la actitud del antiborgismo, respondiéndoles desde las páginas de Contorno. Pretender demostrar, por ejemplo, que Borges sirve al imperialismo porque frecuenta y cita copiosamente a Berkeley, de Quincy, Shelley, Hegel, o por los polvorientos cronistas alemanes, franceses o ingleses, es un simplismo infantil. Nota al pie. De estos cronistas alemanes, franceses e ingleses, estaban muertos en el siglo XX, Borges rescató muchísimo de ellos y los volvió a lograr que lo reediten en Inglaterra, como en el caso de Kipling, ¿no? O sea que mirá él lo rescata desde el Río de la Plata, ¿no? Acá en los límites, ¿no? Pero apropiándose de todo eso, para enriquecer nuestra... Porque eso es, digamos, la traducción, hace poquito, que debe estar en internet todavía, hay un periodista en el diario Perfil, ya me voy a acordar, Guillermo Piro, que escribió una nota muy interesante, muy cortita, la podría haber expandido más, da para hacer varios volúmenes, en la cual él sostiene que está cansado de las traducciones bilingües de poesía. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los textos bilingües, es como que de alguna manera le están dando lugar al papá, ¿no? A la otra lengua, y no lográs una verdadera apropiación. Hay un escritor hebreo, un profesor de literatura que después se afincó en Nueva York, que tiene una frase fantástica, que dice que hay lenguas que tienen ejército y marina. Actualmente podríamos agregar y fuerza aérea, ¿verdad? Entonces, que tienen poder. Y esas lenguas son las que en los últimos años han impuesto este modelo de la traducción de poesía bilingüe. Porque con la narrativa no sucede lo mismo, porque como los editores perderían dinero, porque si tienen una novela 500 páginas y tenés que poner la otra, los tipos te dicen que no. Pero en poesía, como son libritos chicos, juegan con esto. Entonces, hay como una tutela de esa otra lengua sobre tu propia lengua, y vos no podés apropiarte de esos textos para enriquecer tu propia tradición literaria, ¿verdad? O sea que me parece, no puedo recordar el nombre de este escritor, era un profesor de literatura hebreo. Y esta moda se da a partir de... en el siglo XVI, XVII, hasta el XVIII, hay infinidad de ensayos que dicen lo siguiente: es más difícil traducir prosa que poesía. ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto? En la prosa hay un concepto, es decir, el ensayo, los ensayos de divulgación, hay un concepto, y hay que transferir ese concepto de una manera que no traicione al autor. En la poesía también existe este concepto,
pero en la poesía se puede reescribir, cosa que no se permitían en la prosa. Bueno, vamos a los años 50. En los años 50 Borges prepara una nueva edición de su obra poética. Recordemos que Borges entre el año 29 y el año 60 no publicó un libro individual de poemas, o sea que esto también quizás haya conspirado para que muchos piensen que, bueno, que se había olvidado la poesía. Publica los poemas del 23 al 53, que lo publica en el 54, a la que agrega algunos poemas, entre ellos un poema muy interesante que se llama Mateo 25, capítulo 30, una escéptica alusión a la parábola de los talentos, y cerrará la década con una reedición en 1958, a la que le sumará, entre otras composiciones, los emblemáticos Límites, El Golem y El Tango. El hecho de que Borges, desde la publicación de Cuadernos San Martín, 1929, no haya dado a conocer un nuevo libro de poemas, podría llevarnos a pensar que el género ya no despertaba su interés o que este ya no era una prioridad en su labor. Sin embargo, en 1960, próximo a su cumpleaños número 61, este es para todos los viejos como nosotros, ¿viste? Después de los 60 podemos cambiar, ¿no? Próximo a su cumpleaños número 61, prepara para sus lectores una sorpresa. Hacia fin de año se distribuirá El Hacedor, en el que presenta una serie de textos breves en prosa, acompañado de un número significativo de poemas inéditos, que luego en la reunión de su obra poética formarían un volumen individual. El Hacedor, como lo fueron en la década de los 30 sus ensayos en los que anticipa su concepción de la narrativa y El jardín de los senderos que se bifurcan, 1941, es un nuevo punto de inflexión en su obra, una puesta a punto de su poética. Asimismo, es el libro que inaugura uno de los periodos más intensos y productivos de su vida. En los últimos 26 años publica 9 libros de poemas, todos los libros de conferencias nuevas, bueno, el libro de la arena, donde hay una crítica social muy importante en el libro. ¿Cómo se llama? Ay, me olvido el cuento de la señora, que habla de una señora venida a menos, hace una descripción de la sociedad argentina, ¿no? Que es fantástico, es una... Bueno, Borges en realidad, si uno lo mira desde otra perspectiva, estuvo haciendo política desde el día 1, ¿no? Porque hay críticas fundamentales. Traje, porque después vamos a leer, para cerrar, vamos a leer qué cosa más oronda ir en un coche a la muerte, ¿no? Esa es buenísima. Bueno, en lo que respecta a sus detractores, y este es el punto interesante, a partir de la publicación del Hacedor, hallan una nueva manera de incomodarlo los detractores, poniendo en duda su condición de poeta. Entre ellos, un autor que escribió un libro que lo leíamos y todo, se hicieron como 20 ediciones, que tenía que ver con el boom latinoamericano, donde hay una entrevista a Borges, muy larga, que se llamaba Luis Hartz, quien llega al paroxismo cuando escribe: algunos dudosos admiradores lo han piropeado por su poesía, que es relativamente insignificante, dice. Y ahora vamos al cierre. En El Hacedor, Borges reúne una serie de prosas breves que acompaña con una selección de poemas. Las prosas breves, muchas de ellas, como en el caso de Martín Fierro, que es una pequeña prosa, y va repitiendo líneas, ¿no? Que son los cierres de las cuartetas, porque hay poemas que él le diera un poema, pero lo pone en prosa, pero si vos son profundamente poéticos y además tienen una
una técnica poética. Bueno, en El Hacedor, Borges reúne una serie de prosas breves que acompaña con una selección de poemas. Es quizás su más logrado cruce entre ambos géneros. ¿No? Me voy a saltear un barquinazo. En el caso de Borges, el corrimiento de su poesía, y esto me parece que es importante, a veces por lo que pasó en la Argentina, digamos en el mundo hispanohablante, con el caso Borges, ¿no? El corrimiento de su poesía a un segundo plano se debe, en parte, a pensadores como Maurice Blanchot, Michel Foucault, Gérard Genette y Jacques Derrida, que, deslumbrados por sus ficciones, las han difundido de tal modo y colocado en un sitial tan elevado y destacado, que éstas han opacado su producción poética. Agravado esto por la actitud de aquellos que se han referido a su obra, que al referirse a él no se demoran en la lectura de su poesía, eludiendo el hecho de que la temática que desveló a aquellos teóricos y a la vanguardia se halla presente en su poesía, y agregaría del primer tiempo, porque vos tomás los primeros 3 volúmenes de Borges, cuando él decía que él solamente tenía una poética de tapias y cuchillos, el tema del tiempo, el espacio, está todo ahí. Y con esto vamos a cerrar. Y vamos a, ahora que Gran Bretaña se va de la Unión Europea, vamos a referirnos a un autor británico, ¿no? La aludida división del escritor en prosista y poeta en 2 campos de acción divergentes, regidos por leyes propias, es inconcebible en Borges. Él, ante todo, es poeta, y no habría producido las ficciones que le dieron fama internacional si no fuera el poeta que es. Él seguramente no negaría la opinión de Pedro Enrique Sureña cuando, como al pasar, dice: no atribuye importancia a la romántica discusión que es significativo encontrar ya en Rousseau, de si la poesía reclama el verso o existe sin él. Mero conflicto verbal. Doy el nombre de poesía a la obra cuyo contenido en emoción, imagen y concepto, a la vez que en manera expresiva, sea de la calidad que llamamos poética, aunque esté en declarada prosa. Hay más, pero cortamos acá. Ahora, para que hagan esta parte que vas a continuar, omití decir algo relativo a, más allá de los premios que ha obtenido Esteban, mención honorífica en premio municipal de poesía, segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Esteban tiene un blog que es realmente una maravilla y él lo actualiza, yo creo que diariamente, o me equivoco, sí, casi diariamente, al pial de la palabra. Lo recomiendo vivamente porque además ahí nos tiene, nos actualiza permanentemente con un montón de novedades en materia poética de Latinoamérica. Así que lo quería decir para que los amigos que a lo mejor no han entrado que tengan la posibilidad de... Y como se cumplen los 30 años de la muerte de Giorgi, que quizás si viviera hoy, ¿qué sería Borges? Porque tenía una capaz que era peronista si viviera hoy, ¿no? ¿No? Si Menem dijo, ¿no?, que la verdad que le hizo el homenaje a Borges. Nunca se sabe, ¿no? Está el poema ese que dice: qué cosa más oronda ir en noche a la muerte, buenísima. Está en Luna de Enfrente, ¿no? Vos siempre lo mencionás. General Quiroga. El general Quiroga va en noche a la muerte. En la página 68. Ahora, hay una cosa, vos sabés que se podrían armar muchas teorías, ¿no? Pero cuando vuelve de Europa, de esos 2 o 3 años que vivió con los padres de allá y todo lo demás,
publica en Ferro de Buenos Aires un poema que después lo saca de su obra, Sí, verdad. hasta el año 54. Un poema que se llama Judengasse, el callejón de los judíos. Y en el año 23 anuncia la Shoah, de lo que le va a pasar a los judíos en el año 23. Claro, estaban todos esos rusos que... También tiene algún poema dedicado a la revolución bolchevique. Bueno, eso fue antes, cuando Sí, era antes. pibe, después amplió un poco. Pero tiene un poema que se llama Judengasse, que yo lo tengo, ese lo publicó hasta el año 53, y después lo saca de su obra. En el 53 lo publica en su obra completa como el callejón de los judíos. El callejón era un callejón donde los judíos iban a quedar atrapados. Claro, cuando él estuvo en Europa estaba la disolución, después de la revolución del 17, ¿no? Aparecen todos esos, los rusos que recorren Europa, ¿viste? La Madame Blavatsky y toda esa cosa medio esotérica y todo eso. Y él atraviesa, escribe un poema que se llama Callejón de los Judíos y dice lo que les va a pasar a esta gente. Bueno, para cerrar lo de Borges, es divertido el poema, no es porque no lo digo por ninguna razón histórica en particular, pero después lo reescribe más adelante. El general Quiroga va en coche a la muerte. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua y una luna perdida en el frío del alba y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura, tironeaban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno, ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy, afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa, bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? Se mueren las espadas, pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan arreciaron sobre él. La muerte, que es de todos, arrió con el riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y caballos. ¿Está lindo? Está lindo, ¿no? Jacques Lang, en Francia. No me acuerdo. Y le dijo, Borges, ¿qué va a comer? Le dice. Y entonces dice, arroz blanco, que era su comida preferida. Y el ministro de Jacques Lang le dice, pero Borges, está en el Maxim, lo que debe ser ese arroz blanco. ¿Y cómo fue el episodio ese Pero tiene una de las guerras, del monte del que habían tirado? No me Fue acuerdo. muerto el abuelo. Pero hay una cosa muy linda que él dice, a él le hacen, más allá de, ¿viste? Ahí podemos tener diferencias estéticas o ideológicas, lo que sea. Pero ahí, él le costó mucho entrar en España a Borges, ¿no? Porque los españoles todavía consideran que siguen manejando la lengua,
en el fondo de su alma siguen siendo de alguna manera colonialistas, ¿no? Recién en los últimos 30 años han aceptado el boxeo y esas cosas. Y le hacen 2 entrevistas a Borges en la televisión española, que se las hace ese periodista que se leía toda la obra, el tipo es muy interesante, ¿no? Y en la primera, que creo que es en el año 76, Soler Serrano se llama. Soler Serrano, sí, A señor. fondo. A fondo. Le pregunta sobre... Se ve que el hombre quedó impresionado por el cuento, el de la intrusa, que los 2 hermanos tienen la misma mujer, entonces había cierta tensión y uno dice, ya la despaché, la degolló y la tiró para no pelearse con el hermano, ¿no? Entonces Soler Serrano le pregunta sobre la intrusa. Y él dice, sí, no, ese cuento, dice. Y yo no estaba seguro, dice. Y le digo a madre, mirá, te voy a leer esto a ver qué te parece. Y madre me dijo, déjalo ahí que después lo veo, porque ella me hablaba así, en criollo. Es lindo eso. Y él, bueno, en realidad es si vos lo lees, no deja de ser en el fondo un poeta coloquial, ¿no? Y transforma, mirá este país, ¿no? Acá, ¿no? Donde somos todos colegas del infortunio en este país de alguna manera, ¿no? Darío vino acá, pero el gran transformador no fue Darío, como dice Octavio Paz. Darío fue el que principió, pero el gran poeta, el gran escritor, el que transforma la lengua, es Leopoldo Lugones. Y después viene Borges. Vos imaginate, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, en todos los lados que en los mercados, en el pueblo se vocea. Todo eso, hasta los últimos 30 años, de España venían y vos ibas a la escuela, yo me acuerdo, iba a la escuela y el voceo verbal o pronominal no existía. Y después salíamos a la calle y hablábamos de vos, entonces teníamos... Hasta las canículas de los años 40. Sí, cambió sí, eso, claro, tiene eso. no sé hasta qué punto nos puede haber afectado eso, ¿no? Sí. No se sabe eso. Lo del cine es lo que se llama castellano neutro, para que entre en todos los países de Latinoamérica. Sí, pero el castellano neutro es una invención mira, yo tuve una charla con el presidente de Anagrama, ¿cómo se llama? No, ya voy a acordar el nombre. Hay que tomar lo que dije en para la memoria. Sí, fósforo. Entonces, un amigo le dice, no, pero que leí toda la traducción y el tipo la tenía clara, dice. Mi casa editorial traduce para España. Entonces, y nosotros tenemos que traducir para nosotros, entonces, ¿verdad? Es así de simple. Un país que el 50% de la población, o no sé, un porcentaje grande, yo ya me considero casi itálico acá, ¿no? Porque va a aprender, a mi abuela le decimos la nonna, somos irlandeses. Entonces, claro, es un cruce grande. Bueno, gente, no los molesta más. Bueno, no dejen de estampar vuestras firmas en el libro de la casa, recordando los 2 eventos. La charla Borges, el escritor poeta, por Esteban Moore, Blas Castaña, declarado socio honorario. Todos dejen su firma para que queden las canales de